La primera exposición de la mañana se encuentra a cargo del doctor Humberto Vidal Gutiérrez, director del proyecto FONDEF Implementación, Construcción y Puesta en Marcha de Gasificadores de Biomasa para Comunidades Aisladas. Don Humberto Vidal es director del Centro de Estudio de los Recursos Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes. Es ingeniero civil mecánico de profesión, magíster y doctor en Ingeniería Mecánica en la Universidad Santa Catarina de Brasil. Se ha especializado en el desarrollo de energías renovables con especial dedicación a la energía solar y desde el año 2011 es director del Centro de Estudio de los Recursos Energéticos, donde ha potenciado el desarrollo de proyectos en torno a los recursos energéticos renovables presentes en la región, la eficiencia energética, la implementación de sistemas energéticos en localidades aisladas y estudios para diferentes organismos públicos. Hoy día el doctor Vidal nos presentará los principales resultados del proyecto FONDEF regional, implementación, construcción y puesta en marcha de gasificadores de biomasa para comunidades aisladas. Con ustedes el doctor Vidal. Muy buenos días. Tal como lo mencionó María Luisa, lo primero que debo hacer es agradecer la asistencia, junto con especialmente agradecer a los invitados que vienen de otras regiones del país y también invitados internacionales. La verdad que como se mencionó, ha sido un proyecto sumamente fructífero, hemos aprendido mucho y como mencionaba el decano, hemos instalado dentro del quehacer de investigación de nuestra universidad una nueva línea de investigación que esperamos podamos potenciar en el tiempo. Mi objetivo es presentarles algunos aspectos del desarrollo de este proyecto que estamos finalizando hoy día con este evento y por supuesto comunicar los resultados principales y lo que quedó por hacer, porque obviamente ningún proyecto es capaz de abordar todo lo que demanda el objeto de estudio. Así es que un poco voy a conversar brevemente acerca de la biomasa regional, qué tipo de biomasa utilizamos, qué potencial vemos de utilización de este recurso. Después voy a pasar a algunos aspectos básicos de gasificación, no voy a profundizar mucho en eso. Me quiero centrar en contarles a ustedes un poco a modo de historia cómo fue tomar contacto con una tecnología nueva para nosotros, un gasificador a pequeña escala, y posteriormente les voy a relatar el trabajo de investigación que se hizo y los principales resultados obtenidos. El objetivo general del proyecto era desarrollar, ¿cierto?, de acuerdo a las necesidades locales, la mejor tecnología de gasificación. La verdad que hubo una parte del proyecto, una investigación del estado del arte, en la cual dedicamos bastante tiempo a recorrer qué tecnologías habían alrededor del mundo en el tema de gasificación a pequeña escala, para finalmente seleccionar el equipo, adquirir el equipo y comenzar a hacer ensayos con él. Y una parte importante del objetivo de este proyecto era poder transferir ese conocimiento a algunos sectores de la comunidad. Razón de eso son los talleres que mencionaba el decano que hicimos al sector público, sector privado, y algunos elementos que también ustedes van a recibir en un momento más, que son para difundir, ¿cierto?, tanto los resultados como la tecnología que se utilizó. Evidentemente el objetivo del proyecto está enfocado a explorar una alternativa de producción de energía eléctrica que pudiese, además, ¿cierto?, formar parte de la matriz energética de Magallanes, pudiese atender los sectores que están, ¿cierto?, fuera de la red eléctrica, es decir, las comunidades aisladas principalmente. Este proyecto indudablemente no podría haber tenido el desarrollo que tuvo sin la participación de actores relevantes. Tuvimos la participación por parte del gobierno, ¿cierto?, de la Seremía de Agricultura, la Seremía de Energía, empresas privadas, instituciones de investigación. Tuvimos una colaboración muy cercana con el CIEMAT de España y la verdad que ese trabajo conjunto fue la razón de haber conseguido llegar al objetivo final de este proyecto.
Entonces, en cuanto a la biomasa regional, hay muchos de aquí presentes que conocen bien el estado del arte de la disponibilidad de biomasa en la región. La verdad que todo el mundo sabe que somos una región netamente turística, tenemos muchas bellezas naturales y por lo tanto la gran superficie que tiene la región también tiene algo que cuidar. Tenemos más de un 50% de la superficie que son áreas protegidas, por lo tanto eso significa que hay que tener un cuidado especial en la explotación del recurso biomasa. Y la propuesta nuestra es que se pueda utilizar la biomasa pero de manera eficiente. Cuando uno hace un catastro, ¿cierto?, del recurso existente, indudablemente que salta como el principal recurso disponible la lenga regional y en segundo lugar el Coihue de Magallanes. Nuestro objeto de estudio como elemento a gasificar, por supuesto, fue la lenga y principalmente los residuos de lenga. Residuos que los podemos encontrar en las actividades de explotación del recurso y en las actividades de aserradero, ¿cierto? Todos aquellos mal llamados desechos, ¿cierto?, que constituyen tapas, orillas, despunte, lo que está en el bosque, todo puede ser utilizado, ¿cierto?, para convertirse finalmente en energía, que es lo que nos interesa promocionar. Y bueno, una opción más elaborada, por supuesto, es los productos identificados que también han sido tratados aquí de alguna forma. Cuando uno observa la realidad en Magallanes, realmente se observa se percibe que hay una gran cantidad de recursos disponibles y hicimos una estimación de eso y aparecen cifras que realmente son atractivas, es decir, hay un potencial bastante interesante de aprovechamiento de estos residuos forestales que debiera estimular, ¿cierto?, que alguien los aproveche y eso está comenzando a ocurrir en algunas empresas de la región. Cuando vamos un poco a conocer, ¿cierto?, las características de la lenga, hay que observar y comparar, ¿no?, porque generalmente es bueno comparar con otras especies. Y observamos que en términos del potencial calorífico que tiene la lenga, no tiene nada que envidiarle, ¿cierto?, a otras especies, por lo tanto, desde el punto de vista de combustible, sospechábamos que íbamos a tener un buen resultado al gasificar lenga. Sin embargo, no hay que olvidarse de que es una realidad el asunto de la humedad que contiene la biomasa. Por lo tanto, cuando comenzamos a seleccionar la tecnología, tenía que ser una tecnología que pudiera combatir contra el contenido de humedad que se tiene cuando la biomasa tal como uno la recibe, ¿cierto? Entonces ese fue un parámetro también que fue incluido en la selección del equipamiento que íbamos a trabajar. También se hizo un trabajo de caracterización de nuestra biomasa. Eso fue muy importante para nosotros porque pudimos mandar al laboratorio no solamente nacional, sino que también a laboratorios fuera del país. Y para caracterizar la biomasa no solamente en el formato de astillas, sino que también en el formato de acerrín y también en el formato de pellets que estaban siendo en su momento fabricados regionalmente, lo cual constituye también un avance en la manipulación de biomasa en la región. Ahí se observa, ¿cierto?, el valor del poder calorífico superior de la lenga en sus distintos formatos y, como les mencionaba anteriormente, se ve un valor bastante atractivo. Todos conocen, ¿cierto?, cuando se habla de astillas y pellets. En estos momentos estamos experimentando con astillas de lenga y observamos que si el mercado sigue con la intención de desarrollar pellets en forma regional, sería bastante atractivo también pensar en experimentar gasificar pellets de lenga. En definitiva, el objetivo más inmediato en el inicio de este proyecto era explorar la conversión del combustible lenga regional, ¿cierto?, biomasa local, para producir energía, ya sea energía térmica o energía eléctrica, pero con la condicionante de que estábamos trabajando a baja escala, es decir, en unidades entre 5 kilowatts y 200 kilowatts. Bien, entrando a los aspectos básicos de la gasificación, la mayoría de los que está acá sabe que el concepto de gasificación no es para nada nuevo, pero sí más popular el concepto de gasificación a gran escala.
¿ah? Entonces nosotros en esta etapa de revisión del estado del arte nos informamos de qué era lo que estaba ocurriendo en el mundo en términos de equipamientos de gasificación de pequeña escala, tanto para uso térmico, como les mencionaba, como para producción de energía eléctrica. Básicamente el proceso de gasificación consiste, ¿cierto?, en esta conversión energética de un combustible sólido en un combustible gaseoso. Y eso obviamente se puede hacer de innumerables formas tecnológicas, pero a nosotros nos interesaba una forma en particular que me permitía producir un gas, ¿cierto?, a partir de la madera que pudiese ser alimentado a un motor de combustión interna para posteriormente producir electricidad. Entonces ahí la gama de equipos, por supuesto, se reduce. En términos muy simples, el proceso de gasificación reconoce 4 etapas principales, que son la etapa de secado, la etapa de pirólisis, la etapa de combustión y la etapa de reducción. Entonces, más adelante en la presentación voy a acercar estas etapas al equipamiento con el que nosotros trabajamos. Como les decía, es un proceso de transformación termoquímica lo que ocurre en el gasificador. El corazón del equipo es un reactor, que lo voy a mostrar en un momento más, y lo que está ocurriendo ahí es justamente la transformación de ese combustible en un gas, pero es una transformación controlada, ¿cierto?, que busca tratar de producir un gas que se tenga el mayor grado de pureza posible para poder, digamos, soportar el trabajo dentro de un motor a gas. Indudablemente el oxidante que vamos a utilizar para ese proceso es el aire, cierto ambiente disponible, porque también podríamos haber hecho esa gasificación con oxígeno, pero ustedes saben que eso solamente incrementa el costo y no era el objetivo del proyecto. Este gas obtenido de madera, ¿cierto?, nosotros lo hemos catalogado como un gas pobre, ese es el nombre que se le da a la literatura, y ya voy a mencionar un momento más por qué. Este gas tiene que tener algunas características, como yo les decía, para poder entrar en un motor. Todos sabemos, ¿cierto?, que cuando hacemos un proceso de liberación de gases de la madera, vamos a generar elementos no deseados, ¿cierto?, elementos que nos gustaría que no existieran, pero existen en la madera, que son los famosos alquitranes. Por lo tanto, también eso limitaba la selección de nuestra tecnología para buscar aquella que lograra combatir de mejor forma tanto la generación de alquitranes como la humedad, y fuese capaz, digamos, de tener un comportamiento en un motor de combustión interna que pudiese producir la energía de la manera más eficiente posible. Dentro de los tipos de gasificadores que se encuentran en la literatura, por supuesto uno encuentra los de lecho fijo, lecho móvil y lecho fluidizado. Nosotros nos vamos a enfocar en los gasificadores de lecho fijo, en esta búsqueda que yo les mencionaba. Después empezamos a ver de que había que también observar qué influencia tenía la disposición de los flujos que ocurren dentro de ese gasificador, y nos quedamos con el lecho fijo y flujo paralelo. Y cuando uno empieza a observar de cerca aquellos gasificadores que trabajan con flujo paralelo, nos llamó mucho la atención el gasificador del tipo downdraft, es decir, con tiro invertido, es decir, aquel gasificador que tiene en su interior un proceso de succión para poder mover el gas que se está produciendo. Como les mencionaba, las etapas que existen en estos gasificadores son esas 4 que vamos a ir viendo en detalle en un momento más. Y dentro de los factores que yo les digo que fueron fundamentales para poder elegir la tecnología, siempre se hizo observando que el gas que se produjese fuera apto para meter a un motor de combustión interna, a un motor gasógeno, ¿cierto?, que era el objetivo principal. Entonces, nuevamente aparece la recomendación de usar un gasificador de tiro inverso, o conocido como downdraft. Pero además de eso, nosotros encontramos que dentro de esa categoría hay un gasificador que recibe el nombre de modelo invert, que tiene 2 particularidades. Primero, tiene una garganta, ¿cierto?, donde se produce un fenómeno muy interesante, y tiene unas boquillas o toberas donde se produce el ingreso del agente oxidante. Estas 2 características hacen que el gasificador de esta forma sea el que finalmente nosotros escogimos para poder hacer la selección de la tecnología. ¿Por qué? Porque tiene
baja emisión de alquitranes al trabajar de esa forma y maneja muy bien el tema de la limpieza del gas resultante que estamos generando. Entonces, a continuación les voy a mencionar un poquito más en detalle estas 4 etapas que les mencionaba. En el proceso de secado, obviamente ustedes imagínense que la biomasa entra en un depósito en el cual se almacena y esa biomasa puede venir con un cierto contenido de humedad. Por supuesto, tenemos que pasar entonces por una etapa de secado donde esta humedad es removida en su mayor parte. El rango de temperaturas en esa cubeta de secado, ahora estoy hablando específicamente de la tecnología que se escogió, es entre 100 y 200 grados y indudablemente tiene que ser un proceso eficiente. El que ocurre acá, este es un intercambiador de calor de doble pared en el cual yo consiga tratar de eliminar la máxima cantidad de humedad posible, porque eso indudablemente va a influir en el rendimiento del equipo. Este equipo particular es capaz de trabajar con humedades, ¿cierto?, hasta un 30%. No lo probamos con tanta humedad, pero sí damos fe de que ese intercambiador de calor funciona muy bien, ¿ah? Y además que aprovecha los mismos gases de madera que se están produciendo para precalentar la biomasa antes de que entre al próximo elemento que voy a describir a continuación. Inmediatamente después viene el proceso de pirólisis, ¿cierto?, que es el proceso en el cual comenzamos a favorecer el desprendimiento de los volátiles contenidos en la madera y, como les digo, tanto los elementos que queremos tener como aquellos elementos indeseados. Esa es una descomposición térmica en muy baja presencia de oxígeno, ¿ah? Por lo tanto, se van a formar estos alquitranes y estos gases y además el objetivo final es llegar a formar carbón vegetal, ¿cierto? En definitiva, preparar a la biomasa para la próxima etapa, que es la etapa de combustión. Y esta combustión va a realizarse, como mencionaba yo, con aire externo, pero no aire tal como viene del ambiente, sino que ese aire va a pasar por un proceso de precalentamiento en el cual es muy interesante cómo se hace una tarea dual, que es ir enfriando el gas a medida que voy pasando por diferentes etapas, pero a la vez ir aprovechando el calor contenido en el gas de la mejor forma posible. En el proceso de reducción, en realidad, como yo siempre digo, se produce la magia del sistema, es decir, esos elementos indeseados que yo les mencioné, que son los alquitranes, que es una molécula muy compleja de trabajar, al ser obligados a pasar por una etapa de reducción, se disminuye bastante, no se elimina completamente, por supuesto, y después les voy a hablar de eso, pero en este equipamiento se hace con bastante eficiencia. Resumiendo, el funcionamiento del gasificador, si uno lo ve de manera muy general, es súper fácil, ¿cierto? Tengo biomasa en forma sólida que tiene que cumplir algunos requerimientos, tanto de humedad, de tamaño, y ojalá ser una biomasa que tenga algún atractivo de potencial térmico interesante. Posteriormente viene la tecnología de gasificación, que en este caso, repito, es una tecnología de baja escala, y posteriormente la transformación de ese gas que somos nosotros capaces de producir aquí en energía eléctrica y térmica. Nuestro interés, por supuesto, estaba en generación de energía eléctrica y el tamaño del equipo finalmente que elegimos fue una unidad de 10 kilowatts. Así, después de hacer un recorrido, ¿cierto?, por las ofertas tecnológicas alrededor del mundo, llegamos al Power Pallet, al equipo que seleccionamos para poder experimentar en este proyecto. Y un poco el marketing de la empresa, ¿cierto?, decía que gasificando 1 kilo de masa podíamos producir cerca de 2 metros cúbicos de gas, lo cual produce 0,75 kWh de energía. Por supuesto que teníamos que validar eso con nuestra propia biomasa local. Para que tengan una estimación, más o menos el precio de ese equipo puesto acá era $19.000. Las partes principales son esas que están allí. Es un equipo sumamente compacto, justamente pensado para poder ser utilizado en el sector rural. Fácilmente transportable, le vamos a mostrar una experiencia que hicimos cuando sacamos al equipo del laboratorio, y todos los componentes que están puestos allí son dedicados a tener un equipo que trabaje con eficiencia, es decir, que
elimine una característica que tenían los gasificadores antiguos, que era tener una unidad enfriadora del gas que se estaba produciendo. ¿Ah? Esta lógica es diferente. Aquí lo que se quiere hacer es ir enfriando, ¿cierto?, el gas, pero que ese calor que se va perdiendo sea utilizado en la misma máquina. Entonces eso da muchas ventajas. Una imagen del motor de gas, el motor gasógeno que les mencionaba, un motor Kubota de 3 cilindros, y la placa del generador eléctrico que finalmente iba a permitirnos producir electricidad. Un poco les voy a contar lo que fue la etapa de armado, implementación y finalmente operación del gasificador. Así es como uno lo recibe, y por lo tanto viene una etapa primero de adecuar la biomasa que uno recibe para poder alimentar el gasificador y llenar el depósito para comenzar a hacer las pruebas. Una parte fundamental de este equipo es el filtro, ¿cierto? Como yo les mencionaba, uno no puede pretender la limpieza absoluta del gas, ¿cierto? Siempre vamos a tener que tener un filtro que nos garantice, ¿cierto?, que antes de ingresar al motor vamos a hacerlo de la manera que corresponde. Y nosotros escogimos la opción de construir el filtro de gas con la misma biomasa. Utilizamos distintos tipos de tamaño, desde el más grueso, ¿cierto?, hasta el más fino, para poder hacer la separación del particulado fino y finalmente lograr la calidad del gas que requeríamos. Además, hay 2 filtros de manga que no están puestos allí, que son filtros que van en la última etapa de tránsito de estos gases. Aquí hay un tema que es importante de mencionar. El equipo, por supuesto, viene con la instrumentación mínima para operar, pero nosotros, como nuestro objetivo era de investigación, tuvimos que implementar instrumentación adicional. Teníamos un analizador eléctrico industrial, varios medidores de flujo, temperatura, una cámara termográfica que nos sirvió bastante, porque a veces cuando uno mira las cosas no ve lo que quiere ver. Así es que después de eso se consiguió el armado del equipo, y también durante ese armado uno va conociendo, ¿cierto?, cómo va a ser la operativa del equipo. Un poco para repasar lo que les había comentado antes, sin entrar en mucho detalle. Acá hay un CAD del gasificador que fue también hecho en este proyecto. Si ustedes se fijan, desde que ingresa, aquí está almacenada, ¿cierto?, la biomasa entra en esta cubeta de secado y a través de un tornillo sin fin, es esa biomasa ingresada a este equipo que está acá, ¿cierto?, al pirolizador, donde ocurre el proceso más importante, que es la pirólisis. Y este depósito que está aquí es el reactor donde se producen los procesos de combustión y de reducción. Este equipo es sumamente importante. La empresa, ¿cierto?, que fabrica la tecnología le llama Pirocoil, porque este equipo es el que demanda la mayor cantidad de energía. Dentro de ese equipo está ocurriendo un proceso altamente demandante de energía, un proceso endotérmico. Por lo tanto, ese proceso afortunadamente tiene la asistencia de los gases que están que salen del motor, ¿cierto?, de los gases de combustión del motor, son ingresados a este intercambiador de calor, también es de doble pared. Por lo tanto, la pirólisis está también asistida. Entonces, otra manera de ir enfriando el gas, perdón, de aprovechar el calor de la mejor forma posible. Y aquí están las características que yo le digo que categorizan este equipo como tipo invert, downdraft, que es la presencia de una garganta. En esa garganta, que es una restricción, ¿cierto?, se almacena un lecho incandescente de carbón, que en un momento todos los gases que están aquí generándose, ¿cierto?, son tomados por la corriente de succión y son obligados a pasar por ese lecho incandescente. Entonces, todos aquellos elementos que yo les dije que son difíciles de manipular, como el alquitrán, son obligados, ¿cierto?, a descomponerse y a producir una limpieza del mismo. Las máximas temperaturas ocurren justamente acá. Acá están las boquillas que yo les mencionaba, ¿cierto?, que producen el ingreso del aire que participa en la combustión, pero es aire precalentado. Y finalmente, un poco para comentarle a ustedes, ¿cierto?, que en el proceso de combustión obviamente se genera vapor de agua y dióxido de carbono. Al pasar por un proceso de reducción, un oxígeno se pierde, ¿cierto?, por lo tanto producimos hidrógeno, y en el CO2, al perder un oxígeno, producimos monóxido de carbono, ¿cierto? Entonces, finalmente nos acercamos a la composición del gas que queremos ingresar al motor de gas. Bien,
Voy a mencionar brevemente lo que fue la instalación de las cargas eléctricas iniciales que se le pusieron al sistema. Una vez que hicimos funcionar el motor, se ensayó con cargas resistivas, con cargas resistivas y empezamos a cargar el equipo cada vez con más carga para confirmar, digamos, el equipo en la especificación técnica dice que trabaja con 7,5 kilowatts nominales. Nosotros llegamos a ponerle hasta 8 kilowatts de carga sin ningún problema. Por lo tanto, el equipo funcionó bastante bien desde ese punto de vista. Los primeros pasos, como cualquier experimentación, ¿cierto? Está no exenta de tropiezos, ¿cierto? Pero finalmente se logra manejar el equipo y poder empezar a hacer diferentes tipos de experiencias. Repito, esas experiencias están relacionadas con colocarle diferentes regímenes de carga al equipo y, por supuesto, ir haciendo adquisición de datos para poder después calcular algunos parámetros que yo les voy a mencionar más adelante. La prueba de fuego del equipo fue sacarlo del laboratorio y llevarlo al sector rural, ¿cierto? Que es el propósito en realidad de esta máquina, que preste servicios en los sectores aislados. Para eso elegimos el sector sur de la ciudad. Para quienes son de acá, fuimos hasta la estancia Guairao y ahí dejamos funcionando el gasificador por un periodo de 4 horas y media más o menos, suministrando energía eléctrica para cargas de iluminación y analizando también la calidad de esa energía, que fue muy reconfortante para nosotros cuando se compara con otro medio de generación. Bien, finalmente voy a detenerme un poco en los resultados principales que se obtuvieron del proyecto, que son variados, son proyectos tanto cuantitativos como cualitativos. En la parte cuantitativa, un aspecto muy interesante era poder medir la composición del gas que se estaba produciendo. Indudablemente porque eso permite calcular muchas cosas. Entonces se adquirió un analizador de gas de síntesis, que es el que ustedes ven allí, y se obtuvieron los valores de la composición de este gas de madera que nosotros estábamos generando. Los valores, cuando uno los compara con otras biomasas, obviamente son atractivos, sobre todo el porcentaje de monóxido de carbono, que es uno de los componentes principales del gas pobre, nos deja bastante satisfechos. Posteriormente a eso, ¿cierto? Esa composición obtenida nos permitió hacer algunos cálculos. Por supuesto, calcular la densidad de este gas. El flujo de gas también era una variable que necesitábamos calcular, el consumo de la biomasa. Todas esas, ¿cierto? Con el objetivo de poder calcular el rendimiento del equipo. Si ustedes se recuerdan, yo les había mencionado en las características, en las especificaciones técnicas, que el fabricante decía que más o menos se podían producir 2 metros cúbicos por cada kilo de biomasa. Nosotros llegamos a 1,85 valor calculado en las experiencias que nosotros hicimos. Me voy a detener un poco acá porque sin duda que uno de los parámetros interesantes que uno obtiene cuando tiene a disposición la composición del gas es el poder calorífico de este gas. Ese poder calorífico calculado, ¿cierto?, por este proyecto da del orden de 1577 kilocalorías por metro cúbico. Yo quiero que observen ese valor con el valor del pino radiata. Estamos hablando, por supuesto, de astillas. Es un valor que nos dejó bastante impresionados. Evidentemente, cuando uno compara ese valor con el poder calorífico del gas natural, no hay nada que hacer, ¿cierto? En la literatura dice que es a 6 o 7 veces, nosotros calculamos que es 6 veces, por eso es un gas pobre, ¿cierto? Pero es impresionante cómo se comporta ese gas en el motor que finalmente va a producir energía eléctrica. Por lo tanto, fue un resultado que nos dejó bastante contentos. Finalmente, las imágenes que están acá un poco buscan graficar la intención nuestra. Cuando llevamos el equipo a terreno, lo llevamos en el peor mes del año, lo llevamos en el mes de junio en Punta Arenas, con muy bajas temperaturas, creo que anduvimos del orden de 0 grados, porque también era una variable que queríamos examinar, cómo se comporta el equipo, que ustedes ven ahí que está a la intemperie. Ese equipo solamente tiene un techo de protección y queríamos ver cómo se comportaba. Como les dije, también pasó la prueba y por lo tanto aprovecho también de mencionar que muchas de las cosas que se obtuvieron acá serían imposibles sin contar con un equipo de trabajo que estuviera
a la altura de los desafíos. Dentro de los objetivos no cuantificables, digamos, directamente por el proyecto, además de los números que les acabo de mostrar, se consiguieron desarrollar 5 tesis de pregrado. En estos momentos hay un estudiante de magíster en Ingeniería Mecánica trabajando en esto, va a continuar con la investigación en este proyecto. Hay una publicación internacional en construcción, tenemos un artículo presentado a Congreso Internacional también, que va a ser presentado en España. Entonces, estamos bastante contentos con los resultados del proyecto. Y finalmente, bueno, quedo atento a cualquier consulta para aprovechar el tiempo. Gracias.